Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta conferencia a la que estamos muy gustosos de poder asistir. Mi nombre es Claudia Navarro Corona, soy profesora investigadora del Departamento de Humanidades y Educación, y la Escuela de Humanidades y Educación, pues a través de la Decanatura Asociada de Investigación, todos sus directores de programas y las distintas áreas de apoyo, tenemos el agrado de ofrecer a ustedes, en coordinación con la Dirección de Centros de Capacitación del Magisterio, la conferencia hacia la mejora de la educación escolar, el papel de directores y directoras. Me permito ahora darles la bienvenida a los decanos que estén presentes, a los directores de programa que nos acompañan, a las autoridades del sistema educativo, muchos de ustedes son autoridades de nuestro sistema, y a los miembros del Departamento de la Dirección de Centros de Capacitación y Magisterio. También quiero darles la bienvenida a todos los docentes, directivos, supervisores y ATPs que se encuentran entre nosotros. Considérense, por favor, invitados distinguidos, bienvenidos al Tecnológico de Monterrey. Extendemos también un caluroso saludo a todos nuestros egresados que están conectados por el Canal 1 y por las redes sociales desde diferentes puntos de esta república y también en otros países de Latinoamérica. Hasta allá pues les enviamos un cordial saludo a todos los investigadores también que están conectados, interesados en el tema de liderazgo y de la gestión educativa. Pues es un honor para mí presentarles al doctor Serafín Antúnez Marcos. Bienvenido, doctor, al Tecnológico de Monterrey. Él es catedrático del Departamento de Didáctica y Organización Educativa en la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Baja California, de Barcelona, y ahora pues vamos a ver una semblanza que el equipo ha preparado. El doctor Serafín Antúnez es catedrático del Departamento de Didáctica y Organización Educativa en la Facultad de Educación de la Universidad de Barcelona, UB, España. Ha ejercido como maestro, director escolar, profesor y directivo de la Escuela Universitaria del Profesorado y director adjunto del Instituto de Ciencias de la Educación de la UB. Dirige el máster en Dirección de Instituciones Educativas de la UB. Ha llevado a cabo diversas investigaciones en el ámbito de la gestión escolar, especialmente sobre la dirección escolar y la supervisión educativa. Ha escrito diversos libros y artículos sobre estos temas y afines. Participa en múltiples acciones formativas, congresos y proyectos nacionales e internacionales de capacitación de docentes, de directivos escolares, supervisores y de personas responsables de la formación inicial y permanente del profesorado. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues algo que no dice esta semblanza es que a nivel personal es un verdadero deleite tratar con el doctor. Es un placer tratar con un académico que comprende profundamente las preocupaciones de los profesores, de los directores, de los supervisores. Y bueno, pues los dejo con ustedes, el doctor Serafín Antúnez. Bienvenido, doctor. Pues muy bien, muchas gracias. Buenas tardes. Yo no sé si esa cariñosa presentación va a generar expectativas desmesuradas que yo no sea capaz de satisfacer. Si es así, les pido ya disculpas antes de comenzar. Y desde luego les agradezco su asistencia y la oportunidad que me ha brindado esta prestigiada casa de estudios en compartir con ustedes este espacio de reflexión, especialmente a la doctora Claudia Navarro, que ha tenido un papel fundamental en que yo esté aquí esta tarde con ustedes. Lo que vamos a hacer es presentar esta modesta plática, dividiéndola, si me lo permiten, en cuatro partes. En la primera nos referiríamos a algunos aspectos que nos llevan a pensar por qué hay que innovar en las instituciones educativas, escolares en este caso particular, o por qué habría que mejorar en las organizaciones, qué razones justifican esa necesidad de mejorar. Comentaríamos también en qué momentos resulta especialmente importante iniciar procesos de mejora, plantearemos en qué ámbito se puede mejorar y también hablaríamos de cómo esa actividad, a la hora de llevarla a cabo, conviene que haya pues, algún motor interno que la dinamice, algún motor externo que la facilite. Hablaríamos, por tanto, del escenario actual hoy, con una reforma educativa en marcha, con un nuevo modelo educativo que se está tratando de implementar, en el que residen una serie de fundamentos, en el que se nos sugieren una serie de iniciativas, en los que parece que va a haber un ejercicio de mayor autonomía. Vamos a ver todo esto con esa intención de mejora
cuál sería efectivamente el papel de personas que dirigen o tal vez lideran. No sabemos si es lo mismo dirigir o liderar. Esa será también otra de mis reflexiones que yo les voy a plantear. Plantearemos también cómo podríamos iniciar esos procesos de mejora y, sobre todo, centrándonos en la parte final en un par de, digamos, prioridades que habría que tener presentes desde la Dirección de Instituciones Educativas para promover esos cambios. Lo que yo les pueda decir tiene que ver con lo que yo he podido aprender a lo largo ya de, afortunadamente, mi dilatada vida. Yo, como se dijo, pues he sido docente pues, en aula, escuela pública, he trabajado en la dirección escolar, he tenido la oportunidad de trabajar en la universidad, aunque eso de estar en la universidad a veces es un cúmulo de circunstancias favorables y se supone de algún mérito también personal. Pero quiero decir que lo que yo les diga no tiene más valor ni más peso que lo que ustedes me pudieran decir a mí. Es cuestión azarosa que yo esté hoy acá y ustedes en ese lado. Perfectamente podría ser al revés. O sea, que lo que yo les pueda decir no va a tener seguramente mayor relevancia de lo que entre todos pudiésemos construir. Se lo digo porque no estoy en disposición de ofrecerles pues, soluciones panaceas. Eso no ocurre en educación escolar. Y seguramente cuando alguien nos dice que eso de la educación tiene esta u otra solución y aparenta que son fáciles, o esa persona no conoce el mundo de la educación o esa persona es bastante insensata. Nosotros elegimos una profesión muy compleja, hartas dificultades, y lo que hacemos es modestamente, en pequeños pasos, acercarnos a algunas que creemos soluciones factibles y válidas. Por tanto, tomen lo que yo les diga desde el punto de vista más crítico posible, planteen en la parte final, si es necesario, pues alguna aportación, alguna pregunta que enriquezca lo que yo les pueda modestamente decir desde este lado de la sala. Vamos a ver, pues, y vamos a comenzar por la primera parte. Muy a menudo, en pláticas como esta, en un programa de televisión, en un debate que se retransmite por radio, en la inauguración de un evento, continuamente se nos recuerda la idea de que hay que innovar. Hay que innovar porque en la sociedad del conocimiento quien no lo hace pierde el ritmo. Hay que innovar porque camarón que se le duerme se lo lleva la corriente. El que no innova, lo que le espera es lo que les pasó a los dinosaurios, desaparecer. Entonces el mensaje, de manera pertinaz, de manera constante, nos llueve de todos lados a quienes estamos trabajando en educación escolar. Innoven, 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 y ese es el discurso. Y está muy bien, hay que innovar. Pero claro, si nos planteamos, y no vamos a dedicar mucho rato a esto porque lo van a compartir, ¿qué supone innovar? Innovar supone poner en práctica una nueva práctica profesional, un nuevo dispositivo, introducir alguna novedad, pues con la intención de mejorar nuestro trabajo, en suma, mejorar los aprendizajes de los estudiantes. Claro, pero ese discurso de la innovación por exceso nos puede alumbrar determinadas cautelas que ahora les quiero anunciar. Yo no estoy en contra de la innovación, y menos en una casa de estudios como esta, está claro. Pero cuando nos decimos, vamos a intentar introducir en la enseñanza de las matemáticas el trabajo con materiales concretos, nos referimos a que ahí va a haber alguna mejora que tiene que ver con el uso de esos materiales de una manera didáctica más pertinente. Resulta que eso va, creemos, a favorecer los aprendizajes de los alumnos, y si además de eso es una innovación, resulta fundamental que arraigue, que prenda en la organización, que tenga continuidad, y desde luego estamos hablando de un cambio que no es por cuestiones de azar, sino bien planificado, bien previsto, que tenga, insisto, ese arraigo y que no se quede como una simple experiencia exitosa. En algunos casos decimos, en mi escuela se hizo esta innovación, duró 2 años, pero al año siguiente ya no se siguió. ¿Por qué no se siguió? Porque los 3 profes entusiastas que la promovieron tal vez se marcharon. O sea, cuando hablamos de una innovación estamos hablando de que debe tener el requisito de permanencia, de continuidad, etc.
Más que buscar la innovación por sí misma, vamos a hacer algo nuevo y algo distinto siempre. Yo a menudo, como pueden entender, trabajo con directores y directoras escolares, con supervisores, y te dicen eso, el discurso que nos llega es cosas nuevas y cosas nuevas. Y está bien, pero yo prefiero hablar de cosas nuevas de manera más modesta. Vamos a intentar meternos en un camino de mejora de la escuela, ¿eh? Si al final con eso innovamos, perfecto, pero es que antes de innovar conviene mucho, y sobre todo es un mensaje para quienes están acá, si lo quieren escuchar, dirigiendo una escuela o coordinando una zona de sector supervisor o un colectivo de supervisores, la idea sería, en primer lugar, antes que hacer cosas nuevas, velar porque lo que se hizo bien se conserve, porque las buenas prácticas profesionales no desaparezcan. Eso cuesta mucho más que hacer cosas nuevas y es mucho más meritorio conservar lo bueno que tal vez aventurarnos a algo que aparentemente será bueno, pero que solo el peso de las evidencias nos dirá después si fue bueno o no tanto. A menudo, cuando se evalúan prácticas directivas, se pone mucho el énfasis en qué se hizo de nuevo durante un periodo de gestión y se olvida qué es lo que se hizo para conservar lo que ya funcionaba bien y de lo que estábamos satisfechos. Por lo tanto, mi secuencia sería, primero, sostener buenas prácticas profesionales. Para eso hay que descubrirlas, para eso hay que atribuirles valor. Es una tarea directiva por antonomasia atribuir valor a lo bueno que se hace en la institución con el ánimo de darle un buen feedback a quienes se comprometieron en eso. Si alguien, un docente, se comprometió con un cambio que le pareció interesante, le llevó mucho tiempo, mucho trabajo, y cuando ya lo implementa ve que al año siguiente no se conserva, seguramente será alguien con quien no pueda contar a partir de entonces. Entonces, tal vez la primera intención es, vamos a sostener. Si nos quedan energías, vamos a corregir algo de eso que funcionaba bien, vamos a cambiar los plazos, vamos a cambiar los roles de algunas personas, vamos a retocar pues, algunos aspectos de cuál fue su devenir. Y si después de sostener y corregir nos queda todavía alguna energía, entonces empecemos a hacer alguna cosa nueva, distinta. Les garantizo que hay directores, directoras, supervisores que están abrumados por el mensaje perpetuo, cosa nueva, cosa nueva. Además, si esa cosa nueva no se relaciona con artefactos digitales y si esa cosa nueva no hay un ordenador por medio, se diría que ya no es una innovación, porque parece ser que la innovación lo asociamos solo a ese tipo de modalidad, a ese tipo de enfoque. Esa modesta transparencia que ven ahí, como pueden comprobar, tiene unas intersecciones y sugiere la idea de que no son compartimentos estancos. A la vez que sostengo, corrijo, a la vez que corrijo, innovo, y eso sería como un continuo, como un panorama en el que moverse. Pero en contextos especialmente menesterosos, en escuelas que tienen difícil desempeño, la secuencia no sería tanto sostener, corregir, innovar, sino que la secuencia sería sobrevivir, sostener, corregir, innovar. A veces pedimos a todo tipo de escuelas y de cualquier contexto que hagan lo mismo. Esos son a veces directrices que nos lanzan desde pues, una autoridad que legítimamente pues, lo puede hacer, pero con la idea de que tal vez no se tiene en cuenta el principio de atención a la diversidad. Se pide casi lo mismo a todo tipo de escuelas, independientemente de su contexto, de su historia institucional, de su cultura, y parece que si una escuela solo consiguió sobrevivir, sería motivo de sanción porque no consiguió innovar, ni sostener, ni corregir. A lo mejor habría que felicitar a aquella directora escolar que consiguió que se abriese y cerrase la escuela cada día, que asistiesen los niños de manera regular, que no la abandonasen, que estuviese en condiciones higiénico-sanitarias plausibles y tal vez no innovó, pero habría seguramente que mencionar el mérito que tuvo su gestión. Por lo tanto, voy a hablar de tratar de mejorar. Y si tratando de mejorar innovamos, pues a albricias. Y nos felicitamos y eso va a ser un incentivo motivacional para seguir haciéndolo. ¿Por qué razones habría que mejorar? En primer lugar, por respeto a las personas usuarias. La escuela tiene unas personas usuarias, a quien le puede llamar clientes, pues yo creo que hay bastantes distancias entre una cosa y la otra, y las personas usuarias de nuestros servicios son
los padres y madres de nuestros estudiantes, los niños, jóvenes y adolescentes que asisten a nuestros salones y recordar que si queremos trabajar de manera honesta y trabajar bien, no es porque les regalemos nada a nuestros usuarios. Los muchachos que asisten a sus escuelas tienen el derecho a recibir una educación de calidad por el mero hecho de ser personas ciudadanas mexicanas. O sea, si trabajamos bien, no nos ufanemos mucho de ello porque es lo que nos corresponde si respetamos a las personas usuarias de nuestro servicio. O sea, yo hago bien las cosas y merezco una distinción. Bueno, usted hace bien las cosas porque es lo que le toca a la hora de satisfacer derechos ciudadanos de esas personas que asisten. Yo quisiera también introducirles, en cuanto hablamos de personas usuarias, a nuestros propios compañeros y compañeras de trabajo. Es decir, el usuario de mi trabajo como profesor de tercero de primaria no es solo el alumnado que tengo en el salón, sino que el usuario de mi buen servicio, si soy profe de tercero, es la maestra de cuarto que recibirá a mis alumnos el año que viene. Las escuelas que funcionan bien y que vemos que merece la pena destacar su esfuerzo, suelen tener muy clara esta idea. Si le preguntamos a esa maestra de tercero por qué trabaja con tanto entusiasmo, seguramente nos dice que porque quiere a los niños, porque se ve realizada en su profesión, porque se encuentra a gusto en un clima laboral agradable, pero seguramente nos dirán, yo trabajo muy bien con tercero para darle un buen servicio a la maestra de cuarto, que es la que los va a recibir el año que viene. Y si yo le facilito el trabajo a la profesora de cuarto, es mi usuaria más inmediata. Y si le pregunto a la profesora de cuarto por qué trabaja con tanto entusiasmo, me dirá por muchas razones y me dirá por otra, porque quiero dar un buen servicio a la maestra de quinto. Es decir, ¿por qué merece la pena mejorar? Por respeto al usuario interno, por respeto al usuario externo. Merece la pena mejorar como dispositivo, instrumento de motivación del equipo docente. Nosotros nos quejamos a menudo, con razón, que nuestro trabajo en la docencia es arduo, complejo, a veces mal entendido. Hay que educar a jóvenes que a veces ni siquiera quisieran ser educados, que van a la escuela porque la obligatoriedad les manda, y nos podemos quejar o lamentar de que nuestro trabajo es difícil y complejo. Pero no tendríamos mucha razón si nos quejamos de que es rutinario. Si mi trabajo es rutinario, pues la culpa la tengo yo, porque no lo sé diseñar de manera atractiva. Si yo me instalo en una rutina, en un statu quo de inmovilismo, seguramente ahí no se avanza y seguramente, si tenemos clara la intención de que hay que mejorar, esa mejora va a suponer un incentivo motivacional para aquel que quiere huir de la rutina, para aquel que quiere encontrar estímulos nuevos en su trabajo cotidiano. ¿Por qué merece la pena mejorar? Pues por la finalidad de ganar y merecer confianza. Nosotros damos servicio a la población y merecería la pena dar ese buen servicio en la medida que se va a generar confianza recíproca. Nosotros en las familias en nosotros mismos. Cómo, al final, el éxito de todo esto tiene que ver con el incremento de esa confianza recíproca entre quien proporciona el servicio, quien lo recibe, y si hay interacción entre unos y otros, como veremos después, mucho mejor. ¿Por qué merece la pena mejorar? Merece la pena mejorar si tenemos una mínima preocupación por la imagen de la escuela. La imagen de la escuela es nuestra propia imagen. Nuestra imagen se ve favorecida o penalizada por la imagen que tenga de la escuela. Si yo voy a estar en esta escuela trabajando los próximos 5, 10, 20 años, me interesa que la escuela tenga una buena imagen, aunque solo sea por egoísmo personal. Si la escuela tiene una buena imagen, quien sepa que Serafín, que es mi nombre, trabaja en esa escuela, seguro que yo tengo una cierta buena imagen. Ahora, quien le despreocupa la imagen de la escuela, desde luego no tendrá mucha preocupación porque se inicie ese camino hacia la mejora que comentábamos. ¿Por qué merece la pena mejorar? Pues al fin y al cabo por pura honestidad profesional. Nuestra formación inicial quedó ya en épocas tal vez demasiado pretéritas y si ya pasó mucho tiempo les felicito porque seguimos vivos en la tarea, tampoco es ninguna desgracia,
nuestra formación inicial, hasta qué punto es todavía válida hoy, hasta qué punto estamos respondiendo a lo que se nos pide cuando el alumnado a quien educamos, todo el mundo lo sabéis, cambió mucho y de manera rápida en los últimos años. ¿Sirve lo mismo que hacíamos antes para ahora, con esos nuevos requerimientos, etcétera? No sirven soluciones viejas para problemas nuevos. No podemos estar dando un servicio educativo desmarcándonos de lo que son, pues eso, los principios que generan la nueva propuesta educativa mexicana, los valores que la sostienen, la idea de equidad, de atención a la diversidad. Bueno, si yo actúo de una manera, digamos, poco sensible a estos llamados, pues tal vez es que estoy actuando desde un punto de vista acomodadicio, desde una idea de no moverme, porque considero que lo que ya poseo como competencias profesionales sirve para una realidad que está cambiante. Entonces, merece la pena reflexionar y ver, al fin y al cabo, si somos honestos profesionalmente y damos el servicio que se merece al alumnado. Segunda cuestión en este primer bloque preliminar. Vamos a tratar de mejorar. ¿Y cuándo habría que mejorar? ¿Cuándo habría que mejorar? Pues es lo mismo que cuando a un padre o una madre de familia le preguntan: ¿usted quiere a su hijo? ¿Quiere a su hija? Dice sí. ¿Y cuándo la quiere? Dice, la quiero siempre, siempre. Dice, pero especialmente ahora que es adolescente y veo que tiene unos problemas aquí que la preocupan. ¿Usted quiere a su hijo o a su hija? Dice sí. ¿Cuándo? Siempre, siempre, pero especialmente ahora que hemos tenido un hermanito y probablemente necesitará más mi apoyo. ¿Y usted quiere a su hijo? Sí, siempre, especialmente ahora que se va a casar, porque me da la impresión de que tal vez no eligió la pareja idónea. O sea, la preocupación es perpetua, pero la preocupación se centra especialmente en momentos muy precisos. ¿Cuándo merece la pena mejorar? Pues especialmente cuando lo que nos piden, cuando el ambiente externo varía. Ahí tienen ustedes pues cosas que no hace falta que se las explique, ¿no? Un nuevo enfoque curricular, presión por la evaluación externa, rendimiento de cuentas ahora cada vez más enfático, procesos de evaluación de la eficacia docente. Bueno, quien no sea consciente de esta realidad tal vez vive en otro mundo. Ese nuevo marco supone nuevos requerimientos a la escuela y una cierta presión, no diré si mayor o menor, pero una presión distinta desde fuera. Merece la pena revisar si hay que mejorar cuando se dan este hecho primero que les comento de demandas externas que cambian, lo mismo que demandas externas que cambian, que varían y que son de naturaleza múltiple. Atención a la diversidad, interculturalidad, respeto, prevención del bullying. Bueno, hay amplísima literatura que nos recuerda qué es lo que se nos está pidiendo hoy a la escuela en tanto que servicio público. ¿Cuándo merece la pena mejorar? Siempre. Pero cuando nuestras propias exigencias están insatisfechas, antes era, hay que mejorar cuando lo que nos piden desde fuera no somos capaces de dar respuesta. Pero también merece la pena mejorar cuando nuestras propias expectativas internas no se cubren. Antes nuestros estudiantes leían mejor, ahora ya no lo hacen tanto. Bueno, si yo comparo lo que hay con lo que había, parece que hay una discrepancia. Lo que nos exigíamos antes, que leyesen con mayor comprensión o que se expresasen por escrito con mayor creatividad, vemos que eso no se consigue ahora. O sea, yo me mido ahora no con un patrón externo, sino con un patrón interno. Por ejemplo, una exigencia interna sería que la directora trate de manera equitativa a todos los docentes. Eso es una exigencia que tenemos. Pero resulta que vemos que no, que la directora tiene preferencias, tiene favoritismos y vemos que, bueno, esa expectativa interna no se está cumpliendo. O que la ruta de mejora que planificamos parece que va desacompasada. O que en el consejo técnico que ustedes tuvieron en muchas escuelas hoy viernes como final de mes, en esa reunión, lo que nos proponíamos hacer vemos que se está incumpliendo. Bueno, pues ese es un momento pertinente para decir, tal vez merezca la pena mejorar, porque de lo que debía ser a lo que es hay mucha distancia. Alguien dirá, en tantas ocasiones
Sí, merece la pena mejorar no solo cuando hay presiones nuevas, distintas, sino cuando esa presión aumenta. Y es evidente, al menos en mi modesta experiencia, que en todos los contextos escolares que yo pueda conocer, el énfasis porque la familia conozca lo que pasa en la escuela es evidente, que la familia tiene derecho a saber qué pasa dentro de los muros, a veces demasiado opacos, de la escuela, tiene que tener presencia ahí. Hay presión por reivindicar participación, claridad, transparencia, comunicación, y ya no les digo si nos ponemos a mirar presiones externas del tipo, pues, pruebas internacionales, seguramente hace unos años no eran tan exigentes. Esto de la pedagogía comparada hoy ya se limita a las pruebas PISA y a compararnos. Yo no estoy por la comparación, pero sí que es evidente que nos dicen, respecto a su sector, respecto a su realidad escolar, usted está un poquito por arriba de la media, un poquito por debajo de la media, y eso no nos acaba de decir mucha cosa, pero sí nos ilumina, digamos, una luz de atención, ¿verdad? O sea, la presión cambia, la presión varía, y sobre todo, esa presión aumenta y cada vez más. Hay que rendir cuentas. Los supervisores piden rendimiento de cuentas. A los supervisores y supervisoras, la jefatura del sector les pide rendimiento de cuentas. A las autoridades educativas, la sociedad, le pedimos que rindan cuentas. Bueno, esa presión nos tiene que impulsar seguramente a hacer cosas, no sé si extraordinarias, pero sí seguramente algo distintas a lo que las hacíamos. Merece la pena mejorar cuando se produce alguna transformación sustantiva en la escuela. Por ejemplo, ha habido en un periodo breve gran descenso de número de alumnos. La escuela no es la misma que teníamos hace unos años, empequeñeció. La escuela, por motivos que fuese, se fusionó con otra, casi multiplicó su magnitud por 2. Ese es un momento para plantearse, ¿se pueden hacer cosas nuevas? Cuando hubo un cambio súbito o brusco de maestros en el plantel. A veces una escuela que cambia de 2 o 3 maestros cada año, si es una escuela pequeña, al cabo de 5 años no hay ningún maestro de los que había 5 años atrás. Esa escuela no es la misma de hace 5 años porque casi no queda nadie, tal vez la directora, como figura, pues, permanente. Cuando en esa escuela se crea un nuevo servicio, supongamos que en una secundaria se pone en marcha un servicio de orientación a los alumnos o se pone en marcha una nueva academia para coordinar procesos didácticos. Es decir, cuando esa institución tiene alguna transformación en cuanto a entidad, a ser vivo, que le crece un miembro, que se le amputa a otro, en esos momentos parece, y ya no les digo si es pertinente el momento en que hay un cambio en la dirección. Si hay un cambio en la dirección, es un momento especialmente pertinente para plantearse esas mejoras a las que les estoy refiriendo. ¿Y en qué aspectos habría que mejorar? Pues habría que mejorar, o tenemos la posibilidad de mejorar, efectivamente, ahí hay un comentario adicional que me saltaba, hay que mejorar, claro, y tal vez era importante en este contexto, cuando los resultados son insatisfactorios. Los resultados van decreciendo, las pruebas censales que nos hacen pues dan peores resultados y, sobre todo, en un marco en el que se nos pide que haya desarrollo de competencias relacionadas con la formación académica, con áreas de desarrollo personal y social y con ámbitos de autonomía curricular. Ahí tenemos una novedad a la que me referiré después. Es decir, merece la pena mejorar cuando los resultados son insatisfactorios, teniendo en cuenta estas 3, si quieren ustedes, dimensiones. Hay algunas ya conocidas, otras donde se enfatiza desarrollo personal y social y otras relativamente nuevas. ¿Qué hacemos con la autonomía curricular? Pero a eso le dedicaré 5 minutos después. ¿En qué aspectos habría que mejorar? Pues en todos los ámbitos propios de la gestión de una escuela. A veces la mejora la orientamos a los procesos didácticos. Está bien, eso es una mejora. Pero yo les resumiría muy rápido, para que tal vez ampliasen ese espectro de posibilidades. Se puede mejorar en todos los ámbitos de actividad de la escuela. ¿Y cuáles podrían ser esos ámbitos? Desde luego el ámbito académico. Podemos mejorar en lo que constituye la actividad central de una escuela. Mejorar aprendizajes, desarrollar competencias y
hacer mejoras en lo académico tiene que ver con prácticas de enseñanza, actividades de aprendizaje, decisiones sobre los contenidos, decisiones sobre cómo y cuándo evaluar, cómo organizar el espacio, el tiempo, cómo organizar los sistemas de agrupamiento de los alumnos. O sea, el ámbito académico sería la actividad central de una escuela. En otras organizaciones la actividad central es la producción de artefactos o pues, la promoción de no sé qué tipo de producto. En la escuela desarrollamos una actividad múltiple. La fundamental es la académica. Entonces, ¿dónde podríamos iniciar una mejora? En todo lo que concierne al ámbito académico. Propuestas curriculares, sistemas de evaluación, repito, uso de materiales curriculares de una manera distinta, aspectos organizativos y aspectos que tienen que ver con algo que se vincula con uno de los sectores que decíamos antes. Orientación personal de los alumnos, tutoría del alumno, de la alumna, acompañamiento más allá de lo que es puramente académico. Eso tiene que ver con relación interpersonal, con un apoyo afectivo, eso tiene que ver con dar seguridad a ese jovencito que seguramente no la tiene. Es decir, el ámbito académico, desde ese punto de vista también desarrollamos competencias, desde el punto de vista afectivo, emocional, etc. Pero yo también puedo mejorar en el ámbito administrativo. Ustedes son conscientes como yo, pues esto es común en todos los países, que para que una escuela funcione tiene que haber una parte administrativa que opere. Y eso genera un sinfín de actividades. Me refiero a la burocracia escolar. Expedientes, archivos, registros, certificaciones, informes, actas, inventarios. En su caso, ejecución de un presupuesto si se tiene, justificación de los gastos, transparencia en la gestión. Oiga, ¿y esto quién lo hace? Bueno, no lo sé, alguien lo tiene que hacer. Pero a la directora le van a pedir que rinda cuentas de cómo funcionó eso de ahí. Y el supervisor le pedirá cuentas, pero el supervisor dirá que a él también le piden demasiados papeles. Cuando nosotros entrevistamos a supervisores escolares y les decimos, ¿a usted qué le gustaría hacer en las escuelas a las que atiende? Dice, a mí me gustaría darles un acompañamiento pedagógico, una ayuda, una asistencia. Dice, ¿y no puede? Dice, no, porque todo el día estoy con papeles, papeles y papeles. Y le preguntamos a una directora, ¿y usted qué esperaría de la supervisora? Pues que me acompañase, que estuviese a mi lado. Y en cambio, ¿qué obtiene en contacto con la supervisora? Que me pide papeles, papeles, papeles. Es decir, tenemos a dos protagonistas que lo que les gustaría hacer no lo pueden hacer y están haciendo todo lo contrario que les gustaría. Bueno, estamos hablando de profesionales con una cierta frustración incorporada en la propia chaqueta. Nosotros podemos innovar, y esto no es un listado de ocurrencias, sino un intento de señalarles 5 o 6 focos para quien diga, bueno, ¿y qué puedo innovar? ¿O qué puedo mejorar? Pues tal vez determinadas formas de gobierno de la escuela. Estamos hablando de procesos de participación, qué papel tienen ahí las familias, cómo se toman las decisiones en el Consejo Técnico, cuáles son los dispositivos de conexión más allá de la escuela. Hoy día tiene muchísima importancia, ustedes lo saben, la tarea que hace la escuela fuera de sí misma. Los límites de la escuela no se acaban en los que señala la barda perimetral. La escuela se expande fuera de la escuela. Pobre de la escuela que no se contacte con la comunidad, pobre de la escuela que no reclame de la comunidad las ayudas que necesita, pobre de la escuela que no se preocupe, eso es gestión externa, de dar una buena imagen de la institución. Bueno, todo ese conjunto de tareas, alguien las tiene que hacer, alguien será su responsabilidad y ahí tiene un espacio para tratar pues, de hacerlas un poquito mejor y si es de forma excelente con el tiempo, pues todavía mejor. Algunas de las escuelas de ustedes, además de la parte académica, administrativa y todo lo demás, ofrecen servicios de carácter complementario, de carácter asistencial. Comedor, servicio de biblioteca, transporte, etc. Si usted no tiene ni comedor, ni servicio de transporte, ni biblioteca, mejor para usted, tiene menos trabajo. Pero si tiene todo eso, también ahí usted tiene un espacio de intervención. También puede haber ahí ciertas mejoras. Entender no solo el espacio de comida como un escenario de alimentación saludable, sino como un espacio para trabajar hábitos personales, hábitos sociales, etc. Es decir, cómo
si yo presto unos servicios complementarios, ahí también tengo un nicho de intervenciones que nos aparecen seguramente de manera atractiva. Y más allá de esos servicios, me pongo especial énfasis en considerar los servicios de apoyo externo a la escuela. Estamos hablando de trabajadores y trabajadoras sociales, sanitarios, mediadores, y ya no les cuento, porque es obvio, la necesaria, digamos, interacción con esas entidades que están, ahora que veo que se cierra una puerta, en la bisagra. La bisagra es ese artefacto que une con dos alas la puerta con su marco y hay un eje que las une. Bueno, pues ese eje lo ocupa la supervisión, los servicios de asesoría, y ese eje, para que gire bien la bisagra, para que la bisagra esté bien lubrificada, bien aceitada, es necesario que quien ocupa ese eje, me refiero, insisto, supervisión, asesoría, sea un agente dinámico, sea un agente, digamos, reconocido por su buena práctica profesional, porque si no, como veremos luego, ese motor externo que esperamos para que haya mejoras, si no lo encontramos, va a ser difícil poner en marcha la maquinaria. También les quiero decir que hay otro ámbito que no menciono acá, al menos de manera visual, que es, y sí vamos a mencionarlo, lo quería pasar muy rápido, pero yo creo que tiene importancia. Otro ámbito en la gestión ordinaria de una escuela es el que tiene como objeto el desarrollo profesional de quienes trabajan en ella. Hoy día, sabéis muy bien, estamos hablando de gestión del conocimiento, estamos hablando de que las capacidades, lo que tiene cada docente en sí mismo, sus talentos, no pueden tener validez universal y eterna. Si nosotros tomamos, quienes sois directores y directoras, un colectivo de docentes, ese es el patrimonio más importante que tenéis. Y si ese patrimonio no se enriquece, no crece, no se empodera, acaba siendo inapropiado para dar respuesta a lo que se le pide. Escuelas que nosotros vemos que funcionan bien, siendo modestas y estando en contextos a veces muy complejos, suelen tener en común esta atención. Te dicen quienes la dirigen, aquí tenemos una política clara de ayudar a que quienes trabajan aquí crezcan profesionalmente. ¿Y eso qué hacen ustedes? ¿Les envían a cursos, a posgrados? También, y quien pueda, pero sobre todo generamos procesos de formación interna. Muy modestos. Quien sabe más de manejo de informática ayuda al que sabe menos. Y quien sabe más de cómo resolver conflictos, porque tiene una buena experiencia o porque tiene competencias, porque hizo un curso de resolución de conflictos, puede ayudar a un colega que en eso se encuentra pues menos ducho que el anterior. Es decir, desarrollo profesional, la pregunta que luego les haré algo parecido es si yo tomo a un grupo de profesores y profesoras a quienes dirijo, si yo me marcho de esa institución 5 o 6 años después, ¿en qué medida les habré hecho crecer? Si no han crecido, mi gestión no fue muy exitosa. Y si en vez de haber ni siquiera crecido, decrecieron, digamos que no me pueden felicitar por una buena gestión. O sea, el patrimonio más importante, más sensible, son los compañeros y compañeras de trabajo. Bueno, pues eso es otro ámbito en el que yo puedo hacer alguna mejora. Tal vez de no tenerlo en cuenta a empezar a tenerlo en cuenta, eso ya es una mejora. De darle un significado y un sentido a las reuniones de consejo técnico, a darle otro, porque con eso estoy ayudando a que crezcan mis compañeros y compañeras. ¿Y cuál es la novedad de todo esto? La novedad es que se nos propone gestionar la escuela desde un nuevo modelo educativo. Hay un nuevo modelo educativo acá, hace 26 años hubo otro, se ha intentado ponerlo en marcha, que se desarrollase, y esa es en principio la novedad que tenemos. Y lo que se nos propone es una propuesta curricular sustentada en 2 principios. Podríamos hablar de alguno más. Estos son, para mí, los esenciales. El primero, te dicen, mire, se trata de ser más autónomos. La autonomía es la capacidad que tiene un pueblo, una comunidad, para regirse por sus propias leyes, para regirse por sus propios acuerdos, ¿no? Vamos a cederles parcelas de autonomía, disminuyen zonas de normativa y aumentan zonas de autonomía. Ese es un discurso.
hay un aumento de las zonas de autonomía. La pregunta es si esa autonomía es deseada o no por las escuelas. A lo mejor algunos están más contentos si no les dan autonomía, con lo cual ni siquiera se tienen que preocupar por mejorar. Con tal de hacer lo que les van pidiendo, no uso mi autonomía. ¿Se reivindica esa autonomía por parte de las escuelas o viene ya dada o impuesta? ¿Esa autonomía la vemos ya como algo que es obligatorio, como algo que es prescriptivo? Bueno, pues es el marco. Ahí está en el discurso, en el documento que ustedes han leído del Ministerio, de la Secretaría de Educación, en ese dinámico vídeo donde uno puede ver eso muy resumido. ¿Dónde están esos límites de la autonomía? ¿Tenemos la capacidad, la ilusión por ejercer la autonomía? Y el segundo criterio es, usted tiene que gestionar esa mejora en un marco no heterónomo, sino en un marco más descentralizado. Vamos a descentralizar del centro a la periferia, vamos a aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, que las decisiones se tomen en los lugares más próximos donde acontece la acción, que no se tomen en lugares distantes, sino que se tome en los salones de clase, en las escuelas, que se descentralice, no solo que se desconcentre, no es lo mismo desconcentración que descentralización. La descentralización supone transferir tareas y transferir autoridad para tomar decisiones respecto a esas tareas, si no es pura desconcentración. Entonces, la hipótesis es más autonomía, más descentralización y más autoridad para que tomen decisiones en sus contextos particulares. Bueno, ese es el momento actual, según yo lo entiendo. ¿Y cuáles son esos márgenes de autonomía? Bueno, los márgenes de autonomía nos los dicen de manera expresa o de manera tácita con determinados mensajes de nuestras autoridades. En algunos contextos, en algunos países, el mensaje de la autoridad educativa, en este caso las escuelas, es adopta. Yo diseño, yo prescribo, yo te explico los contenidos, yo te digo cómo hacerlo, tú no pienses, haz lo que yo te diga. Adopta. Un mensaje. En otros contextos, el mensaje no es adopta, es adapta. Aquí tienes unos lineamientos, aquí tienes unas áreas curriculares, aquí tienes unas zonas de autonomía y adapta eso a tu contexto según las diversidades que haya, según la tipología de la escuela, según las características pues, más comunes de los niños y niñas. Y en algunos lugares el mensaje no es adopta ni adapta, sino que el mensaje es transforma. Aquí tienes un modelo, intenta seguir ese modelo, tómalo como referencia, reconstrúyelo de un modo no tan técnico y tan nomotético, sino reconstrúyelo con una tarea más artesanal que otra cosa. O sea, junto con tus compañeros y compañeras, redefine ese modelo, dale tu peculiaridad idiosincrásica en el contexto en el que estás. Sabéis muy bien que estos tres mensajes, adopta, adapta o transforma, se pueden interpretar de tal manera que va a dar resultados bien distintos. Hay en algunos países donde el mensaje es adopta y las cosas aparentemente funcionan bien. Y hay lugares, especialmente esos países que por otras razones también sacan buenas notas en PISA, el mensaje ahí no es adopta ni adapta, el mensaje es transforma. Ahí tienes unos lineamientos, tienes flexibilidad, tienes confianza. Aquí hay un acto de fe. Tiene que haber un acto de fe recíproco. Autoridades a supervisores, directores, escuelas y acto de fe también, creer en que quien nos da la autonomía merece también nuestra confianza. Porque en ese statu quo de dar o quitar autonomía, ahí vamos a ver cómo cambian las relaciones entre una instancia y la otra, cómo cambian los papeles, cómo hay que dar respuesta a acuerdos y a compromisos. La pregunta sería, se la responden ustedes si quieren, o en otro rato, con el nuevo modelo educativo, entre adopta, adapta y transforma, ¿qué tanto por ciento le darían a cada uno de ellos? ¿Están ustedes en 90 adopta, 5 adapta y 5 transforma? 0 adopta, 50 adapta, 50 transforma. Ustedes sabrán.
Y es a partir de esos márgenes que merece la pena plantearse pues esas novedades, esas mejoras que les estoy sugiriendo. Cabe decir que la autonomía, incluso en lugares muy directivistas, con autoridades educativas muy, si quieren ustedes, autocráticas incluso, la autonomía también se gana y se reivindica y se toma como conquista, sobre todo cuando se encuentran personas solidarias que nos apoyan. Estoy hablando de una supervisión que lo permite, una supervisión que ayuda, una supervisión que facilita, una supervisión que felicita también cuando se hacen bien las cosas. En este marco, repito, se establecen relaciones distintas, acuerdos distintos. Si antes era más adopta y ahora es más transforma, las relaciones tienen que cambiar. Si vamos a decir que la escuela es un lugar donde se puede evaluar el desempeño de un docente en un proceso de evaluación, no podría ser que quien vaya a evaluar a esa persona en su salón vaya con una lista de control donde dice evaluación de tal profesor o profesora y hay un checklist donde dice presentó la clase, saludó a los alumnos, expuso, puso ejercicios, los corrigió, felicitó, se despidió y ahí va marcando sí o siempre o a menudo, y va marcando. Y claro, pero no habíamos dicho que el modelo del trabajo en el aula no era tanto la clase expositiva convencional. Entonces, si yo no hago una clase expositiva convencional, ese checklist no sirve para nada o me van a evaluar muy negativamente. Vamos a ver que puede haber desajustes entre requerimientos e instrumentos. Si pedimos al profesorado, a través de un nuevo modelo didáctico, otras formas de intervención en el aula, lo razonable es cambiar los dispositivos para revisar lo que hace en el aula. No pueden servir esos patrones propios de esquemas didácticos pues un poquito más obsoletos, etc. O sea, no sirven ese tipo de soluciones, de roles viejos, para estas demandas nuevas. Y en todo este contexto, ¿qué podemos hacer? Papel de los directores y directoras. Ya hemos dicho algunas cosas. Plantearnos, al final, quiénes van a movilizar esa maquinaria. Sirva lo de maquinaria como metáfora. Es evidente, o mi modesta experiencia pues me ayuda a entenderlo así, que para que haya una mejora tiene que haber siempre algún motor interno que la promueve, que la dinamiza, que la inicia. No necesariamente la directora, puede haber iniciativas que se promueven por personas que no están en la dirección, por personas que tienen mayor preocupación o mayor liderazgo. Y el segundo requisito, un requisito es una condición sine qua non, para que se movilice la maquinaria no es solo que haya un motor interno que la dinamiza, sino un motor externo que la ayuda, que la apoya, que la acompaña, que ejerce una asesoría, de acompañamiento. La asesoría no es sino un proceso de ayuda consentida por las dos partes y con sentido. Es decir, en una determinada dirección. Por eso reclamamos de la función supervisora, y ellos y ellas están deseosos en que sea así, que su trabajo sea un proceso de acompañamiento consentido por las dos partes, sin diferenciación jerárquica por razón del cargo, un proceso con un sentido, con una dirección, y además de consentido y consentido, tendría que ser también con sentimiento. Tiene que haber ahí alguna parte afectiva, alguna parte emocional por medio, y no una mera relación burocrática entre unos y otros. ¿Qué podemos hacer, pues, para mejorar eso que hemos llamado liderazgo académico? El liderazgo académico es aquel que tiene una persona que es capaz de movilizar a otras, no por la autoridad formal que tiene, en una cédula, en un nombramiento, sino que lo hace porque tiene capacidad para movilizar fundamentada en su conocimiento profesional, su preparación, sus buenas prácticas profesionales. ¿Qué nos podemos preguntar? Y les invito a que lo hagan ahora o en otro rato. Y quien no esté dirigiendo, imagínese que piensa por alguien que está dirigiendo al que conoce, quien está coordinando una academia que piense que también desempeña tareas directivas. Hagamos una primera reflexión particular diciendo, si estoy dirigiendo, voy a revisar mi identidad profesional, a ver en qué medida soy consciente de esa profesión que desempeño,
antes era docente, ahora no lo soy, ahí hubo un cambio profesional, un cambio de rol. ¿Concibes la dirección con todo lo que comporta respecto a satisfacciones, gozos, decepciones, obligaciones, renuncias? ¿O solo te quedas con las satisfacciones, los gozos y las servidumbres y todo lo demás? Dices, eso que lo recoja otro. ¿Concibo el ejercicio de la dirección como una tarea en un placentero retiro, en un espacio ya de descanso? Ya llevo muchos años en la escuela, voy a un dorado proceso de prejubilación y ahí me instalo como director de escuela, porque eso me parece que es un premio a mi trayectoria. Bueno, ¿lo concibes así? ¿O estar en la dirección lo concibes como un privilegio para dar un mejor servicio, con mayor compromiso y con mayor repercusión? Desde la dirección puede haber acciones de mayor repercusión que a veces desde el propio salón de clase. Y respecto a preguntas más concretas, en esta idea de primero vamos a reflexionar sobre nosotros mismos, luego vamos a reflexionar sobre la escuela y vamos a establecer estrategias, digamos, concretas. En primer lugar, en relación con la autorreflexión. ¿Conozco mis competencias profesionales? Y esta mañana teníamos la ocasión de hablar con unos colegas, estudiantes de doctorado, etcétera, y salía este tema, ¿verdad? O sea, si yo dirijo una escuela, o soy supervisora, o soy jefe de sector, o lo que fuere, la primera providencia sería si conozco lo que me compete, o sea, las competencias entendidas en una doble acepción. La competencia como espacio laboral, o sea, conozco de verdad mi espacio laboral, conozco lo que me compete y lo sé separar de lo que no me compete, conozco lo que me concierne, a veces en lenguaje coloquial, amical, familiar, decimos, no te metas que esto no te compete, no te metas que esto no te concierne. Bueno, pues tú sabes exactamente lo que te compete y lo que no, lo que te concierne y lo que no, de lo que te van a pedir responsabilidades y de lo que no. O sea, la primera providencia es sobre mis competencias, las conozco en tanto que espacio laboral, y qué espacios comparto con otros y qué espacios son individuales de cada uno. Y en segundo lugar, reflexionar sobre mis competencias entendidas como capacidad demostrada. Una competencia no es sino una capacidad demostrada con arreglo a unos criterios de evaluación, en un contexto determinado, etcétera. Algún maestro me decía, yo tengo un director que es competente, que es capaz, tiene la capacidad de comprender y de interpretar textos escritos, de resumirlos y de explicarlos de manera sensata. Digo, pues esa es una buena capacidad. Dice, sí, pero es incompetente, porque cuando esa lectura es de un texto denso, por ejemplo, una ley educativa o un fundamento curricular, cuando lo tiene que resumir, cuando lo tiene que explicar en el consejo técnico, vemos que se hace líos, que se confunde, que no responde a lo que le preguntan. O sea, es capaz, pero no tiene la competencia para hacerlo en ese contexto. Por tanto, ¿en qué medida, y esto no es un examen riguroso, sino plantearnos en qué medida esas competencias que yo tengo, en tanto que capacidades demostradas, van a derivar en una serie de tareas concretas? Es decir, si una competencia como espacio laboral es representar a la escuela, o ejercer la jefatura de personal, o presidir reuniones de consejo técnico, digamos, esas atribuciones dan lugar a tareas concretas y yo tengo que ver si las estoy desempeñando como se debiera. Podríamos poner muchos ejemplos que no quisiera alargar ahora demasiado. ¿Soy competente para las tareas que son de mi competencia? ¿Tengo las competencias profesionales para trabajar de manera eficaz, eficiente, satisfactoria en el ámbito de mi incumbencia, de mis atribuciones? Segundo espacio, ¿tengo autoridad realmente? O si quieren de otro modo de plantearlo, ¿de qué tipo es esa autoridad? ¿Dirijo? ¿Lidero? Ustedes saben que un vocablo y otro
en este caso esos verbos, esas formas verbales, designan significados bien distintos. Veamos 2 minutos a ver si podemos dilucidar sobre este interrogante, ¿no? Yo estoy dirigiendo, estoy liderando. ¿Qué comparten esas personas que llamamos directores o directoras y esas personas que llamamos líderes? Y vamos a ver qué comparten y en qué se diferencian. Tanto directores, directoras como personas que lideran, lo que comparten es que tratan de influir en otras personas para conseguir determinados resultados, seguramente con los que nos hemos puesto de acuerdo, ¿verdad? Movilizar personas es la tarea de alguien que dirige y de alguien que lidera. Se trataría de ponernos de acuerdo en qué dirección vamos a avanzar y mi tarea es, bueno, seguir el rumbo, ayudar y acompañar, movilizar personas y eso supone, pues, motivar, eso supone planificar, eso supone orientar procesos, etc. Ambos comparten que es que se trata de conseguir resultados a través del trabajo de otros. Dirigir, de alguna manera, es eso. No ejecutar lo que habría que hacer, sino que se haga a través del trabajo de otros a quienes hay que motivar, orientar, aclarar. Si tuviésemos tiempo, hablaríamos a partir de aquí ya solo de esto. Quien tiene que incentivar, ayudar, digamos, acompañar el trabajo de otros, es una persona que continuamente está haciendo requerimientos a esos otros. Les está pidiendo. Quien dirija, que reflexione un minuto y que diga qué es lo que hago a lo largo de la semana que sea muy distinto a pedir. Seamos puntuales, dónde están las planeaciones, a ver si los alumnos llegan más pronto. O sea, nuestra tarea es hacer requerimientos continuos. Pues si estamos haciendo requerimientos continuos, una competencia directiva será saber pedir las cosas. Hay personas que dicen, yo esto que me dice la directora lo veo bien, lo veo interesante, pero no lo voy a hacer. ¿Y por qué no lo vas a hacer si lo ves bien interesante? Dice, porque me lo pide de una manera, si me lo pidiera de otra, lo haría. Bueno, pues ahí tienen ustedes un ejemplo de cómo ese trabajo de movilizar personas tiene mucho que ver con habilidades sociales. La pregunta es, ¿cómo ando yo de habilidades sociales? ¿En qué podría mejorar? En la medida que yo mejore, tal vez la escuela pueda mejorar. Y otra cosa que comparten quienes lideran y quienes dirigen es que necesitan de alguna autoridad para ejercer esa influencia. Necesitan alguna autoridad. ¿En qué se pueden diferenciar? Pues se van a diferenciar en que a quienes llamamos director, directora, tiene un cargo reconocido por un nombramiento, por una célula, por un documento legal. Usted es director, un acta, ya está. Ustedes saben que eso no es suficiente. Eso es puramente, pues, una anécdota. Yo soy director y porque me dan una etiqueta o lo pongo en mi tarjeta de visita, ya tengo la competencia para liderar, sería, pues, una ocurrencia de alguien demasiado ingenuo, ¿verdad? A quien llamamos director o directora tiene una autoridad recibida de otros, de otra instancia. Se supone que es merecida esa autoridad que le acaban de ceder. No vaya a ser que esa autoridad que le proporciona una instancia externa, una autoridad educativa, fuese una autoridad no merecida, sino una autoridad que no se ha adquirido por mérito, capacidad, competencia, sino que se ha adquirido por compadrazgo, afinidad política o sindical y no por los otros criterios. Esa persona tiene una autoridad conferida, desde luego no la tiene ganada. La persona que lidera no necesita que le den autoridad desde fuera, se la reconoce el grupo le atribuye credibilidad, le otorga la autoridad el grupo. Muchas gracias, creo que vamos bien. Entonces la idea es, mi autoridad se basa más en el cargo, se basa más en mi buena práctica profesional, se basa más en mis prácticas ejemplares, soy el primero que hace lo que dice, o quiere basarse solo en la autoridad formal conferida, no sé si merecida o no. Necesitamos directores y directoras que lideren y líderes que dirijan. Y desde luego, ese liderazgo pedagógico, la autoridad de experto, la autoridad que da el conocimiento, la buena práctica profesional, es una compañía imprescindible. Y la autoridad de experto no te la dan,
te la ganas. Y desde el primer día que tienes el nombramiento de directora, tienes el compromiso de irte ganando la autoridad día a día. No confíes que con el papel vas a ser más convincente. Tercera reflexión, sé de verdad hacia dónde voy. Voy a ir más rápido. Esto requeriría pues, de más recreación, pero sabemos que esto de los tiempos... Tener un rumbo. La escuela tiene que tener un rumbo, pues quien la dirige tiene que tener un rumbo también. Tiene que tener un rumbo alineado con el rumbo de la escuela. Y aquí yo les sugiero, de manera muy rápida, sería un bonito ejercicio, que ustedes se planteasen preguntas como la siguiente. Imagínense, hablamos de tener objetivos claros, ¿no? Que al salir de este salón hubiese una persona profesional del periodismo que se dedicase a entrevistarles a ustedes y les dijese, bueno, ¿de dónde viene usted? Dice, bueno, de una plática, de un señor aquí, se ha explicado unas cosas. Dice, bueno, usted dirige la institución. Dice, sí, yo dirijo esta institución, dirijo una escuela. Y entonces le dice la periodista, dice, oigan, ¿cuáles son los objetivos? O si prefiere, ¿cuáles son las prioridades más importantes que usted tiene planteadas para este ciclo escolar? Y tú dices, a ver, repítame la pregunta. Sí, le digo que desde luego está dándose tiempo para pensar, claro. ¿Qué prioridades dice que tengo? ¿Qué objetivos fundamentales? Dice, espere un poquito que me lo piense. Espere que me lo piense. Y el periodista dice, no hace falta, ya se puede marchar, voy a entrevistar a otro. Claro, se esperaría que dijese, sin dilación, sin dudas, bueno, pues los objetivos que yo tengo es pues, mejorar la convivencia en la escuela. Otro objetivo que tengo es, qué sé yo, mejorar procesos en competencia lectora. No sé, y otro objetivo, me agarra usted un poquito en frío, es poner en marcha un dispositivo de colaboración con las familias. Ah, tío, muchas gracias. Claro, las personas que dirigen no deberían perder el rumbo. Y el rumbo no es siempre un rumbo infalible. El rumbo puede cambiar. Pero lo que no se puede hacer es ir sin rumbo, porque desnorto a todos a los que dirijo. Si los demás no tienen norte y yo mismo, que debo ser ejemplar, no lo tengo, ahí empezamos a tener dudas y a tener incompetencias. Esos objetivos que usted tiene claros, ¿los conoce todo el personal de la escuela? Porque si solo los conoce usted, esos objetivos que usted tiene, ¿los conoce su supervisor y supervisora? Si los conoce, ¿le entenderá mejor a usted por los problemas que tiene? Si los conoce, ¿le podrá ayudar mejor a usted, esa supervisora eficiente, próxima, cariñosa, ¿verdad? Si eso, el cariño es una manifestación de afecto, siempre debe estar presente en nuestras relaciones interpersonales y si no tenemos cariño por alguien, simplemente no se le manifiesta y así no nos ponemos en evidencia. Bueno, yo les decía que eso, si solo lo conoce la directora y no lo comparte, difícilmente va a haber el camino a ese rumbo que pretendíamos. ¿Conocen esos objetivos los demás servicios de apoyo externo a las escuelas? Hoy día, en todos los contextos, o se ponen de manera concurrente en marcha servicios internos de la escuela, servicios externos, municipales, o eso no acaba de funcionar. ¿Por qué? Porque muchos de los problemas que se manifiestan en la escuela tienen su origen fuera de ella y habría que ir fuera de ella a resolver en función de las causas. Por eso requerimos de otras personas de apoyo a la escuela y en contextos de todo tipo, pues más o menos menesterosos o más o menos abundantes en recursos. Creo que vamos bien. ¿Cuál sería tu legado si dejases el cargo al final de este ciclo escolar? Dice, pues creo que ninguno. Bueno, ¿por qué crees que se te recordaría? Que sea bueno, claro. ¿Por qué crees que te recordaría? Bueno, ¿qué hizo aquí durante 4 años? Etcétera. En este sentido, estamos en la última parte, creo que 10 minutos más o menos, yo intentaré, a manera, digamos, de ráfagas finales ya. Hay que diagnosticar también la escuela, no diagnosticarnos a nosotros a la hora de empezar a operar. Entonces, mensajes muy directos y casi sin ejemplificaciones. Si queremos mejorar la escuela, hay que conocerla y para conocerla hay que tener un cierto hábito diagnóstico. La escuela, decimos siempre, no se inauguró antes de ayer. Ahí hay muchas cosas hechas que merece la pena recuperar. Por lo tanto, quien diagnostica
atención no solo a las evidencias, sino atención a los indicios, a los síntomas. Todo el mundo sabemos que determinados indicios nos llevan a que tal vez haya una situación de bullying o una situación de acoso. El indicio es eso. Por el humo se sabe dónde está el fuego. Usted sabe dónde hay un determinado humo, no ve la llama, pero sabe que ahí probablemente va a haber un problema. Emplear más y mejor los datos disponibles. Hoy lo hablábamos también, y ayer, en estos días que he tenido aquí de convivencia, cómo tenemos muchos datos e informaciones en la escuela de los que no hacemos un uso pertinente. Quedan ahí para estadísticas, para informes, que no sabemos quién los lee, y tenemos datos de éxito escolar, pues qué sé yo, retrasos, rezagos, porcentajes, estadísticas, que los tenemos, que son números, pero, colegas, los números hablan si sabemos hacerles preguntas. Toda esa información que tenemos, ¿para qué sirve? Sistematizar más y mejor esos datos. Hoy día tenemos ordenadores, tenemos archivadores, etcétera. Omito ejemplos. Y que ese diagnóstico nos lleve a identificar áreas de trabajo críticas. ¿Por dónde empezamos? Y en general esas áreas de trabajo críticas tienen mucho que ver con aprendizajes, digamos, instrumentales. Comprensión y expresión oral y escrita, hábitos personales y sociales, valores, regulación de la convivencia. Y eso nos puede llevar a la idea, quédense un poquito con el discurso de fondo, volver a rescatar experiencias valiosas que tenemos en la escuela. Volver a rescatarlas y las que son coherentes con el nuevo modelo educativo, hacer que pervivan. Y son coherentes las que tienen que ver con esos principios de equidad, de respeto, de justicia social, etc. O sea, rescatar acuerdos, darles vida a esos acuerdos. Esos acuerdos se toman en consejo técnico, que a veces quedan como un enunciado puramente decorativo. Establecer guías avanzando en pequeños pasos. Nosotros siempre decimos de la A a la Z. La mejora no puede ir de la A la Z de manera brusca. La A sería la situación más imperfecta de todas, la Z la más deseable. Si sobre regulación de la convivencia entre la A y la Z estamos en la B, para el año que viene en la C y para el año que viene en la D. No de la A a la Z, porque eso va a suponer frustraciones, choques violentos con la realidad, y apliquemos el principio de parsimonia, pequeños pasos, porque eso va a animar a que la gente haga algo, porque verá con esos pequeños pasos el refuerzo del éxito. Pues finalmente ya, vamos a saltarnos esto. 2 ideas en 1 minuto. El tiempo, o en todo caso lo dejamos para después, pero sí que yo quisiera 2 ideas finales. Una, ¿qué podemos hacer, directores y directoras? Desde luego, incentivos motivacionales que no cuestan dinero. Luego les hablaré de la noción de protagonismo intelectual, después del corte. Les hablaré de cómo se pueden disminuir resistencias a los cambios a través de mostrar reconocimientos. Es una herramienta muy valiosa a la hora de tratar de disminuir esas resistencias. Y, finalmente, disminuir resistencias poniendo énfasis, lo detallaremos luego, en procesos de información, aclarar lo que se pretende, cuáles son las reglas del juego, que la propuesta que hagamos sea creíble, es decir, que no haya contradicción entre la propuesta. No podemos proponer cosas excelentes, valiosas, profundas, en un plazo corto de ejecución, porque eso no es creíble. O sea, propongamos tareas hacia la mejora que están sostenidas por quien las propone, que tiene credibilidad personal, y que la propia propuesta tiene una credibilidad interna. Y, desde luego, que las propuestas no sean contradictorias. No podemos pedir a la vez lujo y precio módico, no podemos pedir a la vez, decíamos, pulcritud y perfección. Eso sería como autoengañarnos. Y hasta aquí hemos llegado. Yo les agradezco la asistencia, la bondad que han mostrado y la paciencia escuchándome. Si dije alguna impertinencia, no fue con la intención de molestar a nadie, y aquí estoy a su disposición por si seguimos con la sesión. Muchas gracias. Ha estimado el tiempo. Muchas gracias, doctor, por
esta conferencia. Para empezar, pues quisiéramos escuchar las preguntas de las personas que están en línea. Tenemos un grupo también de directivos escolares en la provincia de Alajuela, en Costa Rica. Están 70 directores de educación básica reunidos en este lugar. Y hay también un grupo de investigadores del Centro Regional reunidos en Sonora, escuchando también esta conferencia. Les enviamos un cálido saludo desde acá. Y también queremos saludar a la maestra Zoila Reina, quien de manera local ha hecho posible que esté aquí un buen número de directores y supervisores. Le enviamos un cordial saludo. Entonces, doctor Leonardo, ¿hay preguntas? Sí, muy bien. Nada más agregar que hay personas siguiendo desde Acapulco, Colima, Baja California, de Argentina, de lugares en Tlaxiaco, Oaxaca, Villahermosa y Veracruz, por mencionar algunos. Bueno, pues un saludo para ellos, ¿verdad? Muy bien. La primera pregunta dice, el papel actual del director o supervisor en México exige muchas competencias, porque no solo debe tener conocimientos académicos para asesorar a los maestros, sino la función administrativa y la tarea de rendición de cuentas. Trae consigo infinidad de actividades que no le permiten ser asesor pedagógico. ¿Cómo innovar y qué hacer para ser más eficiente y eficaz con el papel sustancial de un director o supervisor? Es una pregunta de Sonia Meneses, de la Ciudad de México. Sí, a ver, desde luego aquí habría para hablar mucho rato, ¿verdad? Es decir, ¿qué sería conveniente para que eso mejorase, para que fuese factible y todo lo demás? Desde luego, la credibilidad de alguien que desempeña tareas de asesoría, de acompañamiento, etcétera, volvemos a lo de antes, no se la otorga el cargo, sino que la autoridad y la credibilidad se la gana con un buen desempeño. O sea, estamos hablando de profesionales competentes, no personajes extraordinarios, sino claramente competentes en el terreno que es de su competencia. Eso tiene que ver con la definición clara de un modelo de supervisión. Durante años, en algunos países, se han movido, se han gestionado a través de modelos de dirección, de modelos de supervisión, que se quedaron claramente obsoletos. Un modelo de supervisión, el modelo es un patrón de referencia por el que me guío. Y en ese patrón tiene que haber respuestas claras a 5 o 6 asuntos que son los siguientes. Primero, acceso a la función, claramente establecida, y tanto el acceso como el cese o como la salida vertiginosa de ese puesto de trabajo si no se es competente. O sea, condiciones de acceso, procedimientos de acceso, requisitos para el acceso y después una serie de terrenos de competencia que tiene asignadas esa persona profesional. Y en esos terrenos de competencia, lástima porque lo tengo por ahí, estarían los de gestión de la información. Una persona que es supervisora gestiona información, la obtiene de las escuelas y la eleva a las autoridades, viene de las autoridades y la difunde en las escuelas. O sea, una competencia de una persona supervisora es gestionar la información de manera ágil, de manera pertinente, etc. 2. Quien supervisa tiene que hacer tareas de dar fe de lo que ocurre. Tiene que hacer informes de si se cumplen las normas o no, si las condiciones higiénico-sanitarias de la escuela son pertinentes o no. O sea, hay una serie de tareas dentro de las cuales están las de carácter más bien administrativo, más bien burocrático y más bien de carácter académico. Y en esas tareas de carácter académico están, desde luego, las de, llámale acompañamiento, llámale tutela, llámale proximidad. De la supervisora yo espero que me ayude en algo en lo que no soy capaz de resolver por mí mismo. Es decir, si tú me dices qué paquete de competencias para ti serían preeminentes, serían las que tienen que ver con ser capaz de ayudar en procesos de acompañamiento a docentes en ejercicio y a directores en ejercicio también. Estaríamos hablando de desarrollo profesional, o sea, un modelo profesional especifica cuál es el desarrollo profesional de ese sujeto. Desarrollo en tanto que formación continuada y en tanto que posible promoción en la escala profesional. Es decir, la cuestión, digamos, preliminar es definir mejor y actualizar mejor el modelo, de tal manera que se identifique a quien supervisa como alguien que acompaña,
que también fiscaliza, pero que no es fundamental lo que fiscaliza, sino lo que acompaña, que también me pide pues, que cumpla en tiempo y forma los informes que tengo que levantar, pero que haya confianza en que eso de enviarle en tiempo y forma, no es un mero cumplimiento. Cumplo, pero miento. Te invento lo que tú quieres que te envíe, te lo remito, tú haces como que lo entiendes, yo hago como que te lo he enviado y entre los dos queda el statu quo del engaño recíproco. Yo os decía que con el nuevo modelo las relaciones cambian y se basa en el principio de confianza. Cualquier persona, aquí presente o no, que desempeñe tareas de supervisión, sabe que es fundamental. Y luego otra tarea, y que yo modestamente aquí en México he visto que a lo mejor es un territorio bien interesante, y es que quien supervisa, en otros países sí se tiene claro, es quien dirige el tráfico de los satélites. Vamos a ver. Está la escuela, y con esa idea que la escuela es el centro de todo, alrededor de ella circunvalan una serie de satélites, servicios, asesorías, proyectos. Nosotros hemos documentado aquí en México mismo escuelas que recibían propuestas desde instancias muy legítimas, asesoría, departamentos académicos, la Cruz Roja, Cáritas, quien fuere, de tal manera que la lluvia de propuestas es tan ingente que al final, si hay que hacer todo lo que los demás creen que nos interesa, dice, esto que podíamos hacer, hagámoslo en la escuela, porque seguro que a la escuela le interesa mucho el tema de pues, la obesidad. Bueno, pues muy bien. Pero 5 minutos después otro dice, oye, ¿y el tema de la prevención de las drogas? Pues vayamos a la escuela. Y a continuación alguien dice, entonces, todo ese conjunto de satélites que pululan alrededor de la escuela, que la circunvalan, que se ponen en un, digamos, laberinto, en unas circulaciones donde no coinciden unos con otros y van llegando a la escuela de manera desacompasada, haciendo propuestas a veces contradictorias entre sí mismas. Entonces, vemos a quien supervisa como una persona que debe dirigir el tráfico de todo eso y decir, esto sí creo que os conviene, vamos a ver, esto es interesante, pero es más interesante para el que te lo propone que para ti mismo. Vamos a ver si somos capaces, entre la dirección de la escuela, maestros y maestras, con la supervisora, valorar si realmente con esas propuestas externas damos respuesta a necesidades normativas o a necesidades sentidas, porque al final acabamos haciendo lo que otros creen que nosotros necesitamos, ¿no? Yo iría por ahí, en este momento, digamos, de cambio, enfatizar en esa función de acompañamiento que, desde luego, no puede eludir que tiene una carga burocrática. Claro, lo que no se puede pedir a una escuela es que te presente un informe a través de un dispositivo informático y que te lo presente luego en formato papel también. Claro, entonces, ¿qué dirá la directora de la escuela? Por cierto, cuando hablamos de competencias, si estamos hablando de que un docente, una directora, debe tener competencias digitales, se supone que quien le supervisa tiene algunas competencias digitales también. Estamos hablando casi de cosas de sentido común, ¿no? Muy bien. Bueno, pues por razón de tiempo vamos a cortar la transmisión. Agradecemos mucho que nos están siguiendo desde el Canal 1. Les mandamos un fuerte abrazo desde el Tecnológico y nos vemos la próxima vez. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos a pasar a las preguntas en sala. ¿A quien quiera expresar alguna pregunta? Hay un par de preguntas que hacen colegas que están a la distancia. De Quintana Roo, Eva Olán, pregunta cómo lograr la mejora en una escuela unitaria donde el docente lleve el rol de docente y el de director. La segunda, de la colega San Juana Contreras, de Baja California Sur, ¿qué sugerencias puede hacer para innovar desde nuestra función directiva cuando las instituciones se encuentran en zonas rurales alejadas, donde no se cuenta con servicios básicos? Sí, casi una pregunta concurre con la otra, ¿no? ¿Cómo innovar en esos contextos que no son excepcionales, por otra parte, ¿no? Que hay monodocencia, quien dirige a la vez es el docente, y en zonas rurales donde no siempre se tienen los recursos disponibles. Claro, lo primero sería
reivindicar esos recursos. Cuando en una organización la causa de un problema es la falta de recursos, lamentablemente la única solución es obtenerlos. Es decir, si a mí la causa de mi problema es que me faltan personas, si esa es de verdad la causa del problema, la solución sería obtener esas personas. Si la causa del problema es que esas personas no tienen formación, la solución del problema sería proporcionársela. Si la causa del problema es que no tengo tiempo, la solución sería obtenerlo. Pero dices, ¿y de dónde lo obtengo? Entonces, para resolver problemas por falta de recursos, una solución es obtenerlos. Claro, pero si no se pueden obtener, la solución es crearlos. O sea, ¿puedo yo, en mi solitud unidocente, en una escuela multigrado, en un lugar remoto, utilizar mejor los recursos que tengo? ¿He hecho todo lo posible por utilizar los recursos como puede ser la propia comunidad, las familias, etcétera? ¿He hecho todo lo posible por convencer a mi supervisora que necesito esos recursos? O sea, haciendo todo lo posible para generar recursos donde no los hay, dándoles otra utilización. Esto es lo máximo que yo le puedo pedir a una persona que está en ese contexto. Si no puede tener recursos externos ni es capaz de crearlos internamente, lamentablemente, y eso parece un poco duro lo que voy a decir, tiene que acostumbrarse y lo que no puede hacer es mortificarse continuamente porque no encuentra solución a su problema. Y la solución no es del desastre total a la solución ideal, sino que es otra vez pequeños pasos. Y en esos pequeños pasos sí se pueden hacer algunas cosas. De no considerar a la familia a empezar a considerarla. De no establecer relaciones con el presidente municipal, así hacerlo. De preocuparme por obtener algún recurso de otra escuela próxima que comparte los mismos problemas, a ver si lo obtengo. De estar totalmente aislado en mi escuelita unitaria de ámbito rural, a configurarme, si tengo acceso a Internet, a una red de práctica profesional donde haya otros maestros, etc. Si haciendo todo eso todavía no es suficiente, yo no soy capaz de darle ninguna otra solución porque no existen. Muchas gracias. ¿Una pregunta? ¿Habrá una pregunta por parte de nuestros invitados? Adelante, maestra. Si le pueden acercar el micrófono a la maestra, por favor. Buenas tardes. Una de las problemáticas que considero muy nueva es que como directivo, aparte de todo lo que se tiene que hacer, aparte de todas las tareas que implican administrativas, académicas, todo, acompañamiento, todo, hablando ahorita de los recursos, es que en ocasiones ya hiciste el trabajo, ya lo conseguiste, ya tengo lo económico y ahora con lo que me topo es la burocracia, porque no me dan permiso de usar mi recurso. Entonces ya tengo 2 años que lo trabajé, ya convencí a mis papás, ya les dije a mi comunidad educativa, ténganme paciencia, ya hice el trámite, ya estoy en esto y esto, pero cada vez son más cosas que voy y son más requisitos. Entonces, en la misma oficina a la que voy me dicen, es que no hable con personas diferentes, hable con la misma. Pues sí, pero yo a la hora que yo vengo, que puedo y que es en horario que no es mi horario, pues yo no sé si van a estar o no. Entonces, esa es una problemática muy difícil, porque me costó tanto conseguir ese recurso que ya luché, no lo tenía, ya lo conseguí y ahora pues no lo puedo hacer porque no me autorizan a hacerlo. Cuando es algo bien sencillo, es una ampliación de un techo de la entrada, pues para que mis niños, precisamente del espacio de la entrada a la parte techada, pues si llueve no se mojen, que si el sol, en fin, es algo muy sencillo. ¿Por qué tanta problemática? Esa es mi pregunta. Bueno, la respuesta la sabe usted y la saben todos. Eso nosotros estábamos diciendo. Para que haya un cambio sustantivo, tienen que moverse ideas, moverse dispositivos de acción, establecer nuevas reglas, digamos, de interacción, de comunicación. Y yo les planteaba la metáfora de esa bisagra, ¿verdad? Si el eje que ocupa ese espacio que une las dos alas de la bisagra, supervisión, autoridades educativas, no está en sintonía, no está bien aceitado,
hay arenillas que al moverlo cruje. Estamos hablando de una bisagra nueva, no de una bisagra que podíamos encontrar en el quicio de una puerta de un lugar abandonado, llena de herrumbre, desvinculada del contexto. Desde luego empezamos a tener menores posibilidades de la mejora. Hemos dicho, es necesario que haya un motor interno que la promueva y un motor externo que la facilite, que la apoye, que la comprenda. Yo, en mi modesta experiencia, no sé la de ustedes, yo no he visto ninguna mejora, o si ustedes quieren, ninguna innovación significativa, si ha fallado alguno de esos dos motores. Si falla el motor interno o es insuficiente su energía, y si falla el motor externo o es insuficiente su energía. O hay concurrencia de energías o eso no acaba de funcionar. Y usted se encuentra en una frustración. Usted está frustrada porque algo que ve conveniente, que lo analizó, que es pertinente, que dejó ahí sus horas de trabajo, sus negociaciones con quien cupiese, pues resulta que ahora, por un requisito burocrático, no se le permite hacer. Yo ahí no tengo solución. A lo mejor sí sería una solución el actuar de manera más mancomunada para resolver estos asuntos. Eso tiene que ver con redacción de nuevos reglamentos, con una acción sindical más comprometida con estas cosas, que realmente son las que impiden el progreso de la escuela, y ahí tendríamos algunos aliados. Usted echó mano de todos los aliados que podía, y eso es insuficiente. Su fuerza para combatir la resistencia se debilita. Usted se desespera. Lo único que le puedo decir es que no sea tan ambiciosa como pretendía y no empiece por lo poco que pueda y dirá, Serafín, me estás frustrando más todavía. Consigue algún éxito, aunque sea corto, aunque sea poco significativo, porque eso te va a animar a seguir hacia adelante. Tal vez pasado mañana haya una persona en esa oficina que es pues, más comprensiva o que no necesita tantos sellos y tantas autorizaciones que acaban haciendo de la gestión pues, un martirio, ¿verdad? Nosotros estamos convencidos que, no digo nada nuevo, para que haya verdadero cambio tiene que disminuir, está dicho en 40 sitios, la carga administrativa. Se lo ponía yo ahí en una transparencia. O sea, el docente se formó en competencias didácticas, se formó para ser un miembro eficiente de una organización, se formó para las relaciones con la comunidad y no se formó para hacer tareas administrativas y burocráticas, cuando muchas de ellas se pueden hacer por otros medios digitales, por otros medios a distancia, etc. Ahí me deja usted sin alternativas posibles, ¿eh? Maestro, ¿tiene una pregunta? Acá la maestra, por favor. Bueno, yo también tengo... okay. Acá y pasamos acá. Sí. Buenas tardes. Yo soy directora. Yo no, yo llegué por antigüedad, maestro, ¿verdad? Pero yo admiro ahorita a los nuevos directores que llegaron por concurso. Esas dos situaciones se tienen que configurar, ¿verdad? Lo que es la experiencia y lo que es lo nuevo de estos muchachos que están llegando ahorita a directores por un examen. Aquí lo que hoy me llevo yo de esta plática es que si tú eres director por concurso o por antigüedad, te lleves eso que usted nos dijo, esas palabras tan hermosas, que el ser director no es que vayas a ser diva ni nada, sino es un compromiso que tienes con tus alumnos, con tus padres de familia y con los maestros. El ser director es ese espíritu de servicio que debemos de manejar. Y cualquier cosa, cualquier contradicción que a veces veamos, ¿verdad?, lo veamos como un área de oportunidad. Por ejemplo, en el caso tuyo, hija, a lo mejor tendrás que ir con personas más asertivas, porque si tienes los recursos, si tienes todo, por ahí ha de haber alguna piedra que está atorada, pero siempre hay personas asertivas y personas que quieren que nuestras escuelas mejoren. Y este día me llevo ese compromiso que usted nos acaba de decir. Yo ya tengo 45 años de ser maestra, pero me conmovió mucho su plática, ¿verdad? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Y una última pregunta? Sí. De este lado. Buenas tardes. A mí me interesa mucho saber en cuanto a la formación continua,
que debemos de tener nosotros los directores. Y en mi caso, que soy nueva en esto, ¿por dónde empezar? O sea, por actualizarnos en la cuestión de liderazgo, por actualizarnos en la cuestión pedagógica o por actualizarnos en la cuestión socioefectiva hacia el personal. ¿Usted qué me recomienda en cuanto a esa formación continua como directivo? Bueno, tendríamos que charlar con mayor detalle y decirle algo que fuese realmente pertinente para lo que usted necesita. La primera convicción es que si usted pasó de ser docente a ser directora, su vida cambió, su rol cambió. Es decir, está bien tipificado que quien pasa de la docencia a la dirección se suele hacer de forma brusca. Ayer era maestro, mañana soy directora. Y lo que se espera de mí en esa organización difiere mucho de lo que se esperaba de mí cuando no era una maestra. Yo cuando trabajo con directores y directoras noveles, a veces dicen eso, ¿no? Dice, bueno, yo ahora tomé la dirección, soy director de la misma escuela en la que trabajaba, pero las cosas no van a cambiar, sigo siendo un compañero de los demás, entre todos lo haremos todo, aquí pues no hay diferencias en el trato, es evidente, entre todos lo haremos todo, no hay diferencias en el trato, pero no te engañes. Ayer esperaban de ti esta serie de cosas y al día siguiente esperan otra serie de cosas de ti. Por ejemplo, dice un directivo escolar novato, dice, oye, llevo una semana de director y antes nadie me venía a decir, oye, Serafín, ¿has visto qué sucio está el patio? Antes no me lo decían, ahora me lo dicen. Oye, Serafín, ¿has visto qué ruido hacen los de tercero al subir y bajar? Oye, antes no me lo decían, no sé por qué me lo dicen ahora. Oye, Serafín, ¿has visto que esa maestra llega tarde y me interrumpe la clase? ¿Y por qué me lo dice? Pues porque eres el director. Es decir, para empezar, asumir que el cambio es radical, es brusco, es súbito. Y uno tiene que reconocer, como haces tú con gran humildad, que te tienes que capacitar para desempeñar un trabajo que es distinto. Entonces, ¿cómo lo puedo hacer? Pues lo puedo hacer de muchas maneras. Y no únicamente a través de procesos de formación regular, reglada. Yo puedo aprender, pues por ejemplo, de cómo le hacen otros directores de la zona con los que yo me pongo en contacto. Ese aprendizaje entre iguales sabemos que es bien beneficioso. Yo puedo aprender a través de procesos de autorreflexión sobre mi práctica profesional. ¿Cómo puedo hacer esa reflexión? Pues considerando el feedback que me dan mis compañeros y compañeras continuamente. Y eso lo sabe hacer cualquier docente, porque cualquier docente actúa según el feedback que le dan los alumnos. Nos autorregulamos en función del feedback de los alumnos. La directora se tiene que autorregular en función de lo que le van diciendo de manera explícita, de manera tácita, los profesores que están ahí. ¿Por dónde puedo empezar? Depende de tus necesidades, ¿verdad? Depende de tus talentos. Sí, desde luego, entender y admitir, y eso está bien estudiado en la literatura, que quien dirige es una persona que desarrolla gran cantidad de tareas, muchas más que las que realizaba cuando era docente, de naturaleza muy diversa, académicas, administrativas. Hoy una directora está a los 5 primeros minutos que se abre la escuela atendiendo a una mamá, en el minuto siguiente atendiendo una llamada telefónica, 20 minutos después saliendo al patio a dilucidar sobre una pelea que ha habido ahí, 20 minutos después acabando un informe para supervisión y a continuación resulta que también tiene clase porque tiene función docente. Es decir, gran volumen de tareas. 2, de naturaleza muy variada. En periodos cortos de tiempo, si usted analiza la jornada laboral de un docente, verá que está fragmentada en pocos pedazos de tiempo. 50 minutos una clase, no sé, 45 otra, 45 otra. Si yo tomo la jornada laboral de una directora, no está fragmentada en 4 pedazos o 5, está fragmentada en pedazos múltiples. 10 minutos acabando un informe, que no puedo acabar porque atiendo una llamada, porque viene una mamá, porque no funciona el refrigerador, porque, atención, claro, si usted tiene recursos inconmensurables, eso se lo harán sus colaboradores, pero la realidad es que está usted sola y a veces hace tareas de telefonista, de atender a una mamá quejosa o de ver cómo se está escapando el agua por no sé qué lavadero y tiene usted que tapar el hueco. O sea, volumen,
variedad, fragmentación. Analicen ustedes su jornada, quien dirija, y verá que es posible que ese lunes o ese martes usted haya hecho actividades de todo tipo, 10 minutos, más 10 minutos, más 15 minutos, con lo cual usted no se concentra, se dispersa, deja tareas a medio acabar, tiene su oficina llena de papeles, llena de expedientes sin acabar, etc. Pero eso no es malo, eso es la verdad. Volumen, variedad, fragmentación, interrupciones. Quien dirige es una persona que suele estar sometida a múltiples interrupciones, y no siempre interrupciones de visitantes externos, sino de visitantes que son los propios compañeros de trabajo. Está usted trabajando en su oficina, quería hacer algo relevante hoy, y llega una maestra y se le presenta ahí y le dice: usted, buenos días, no sé qué viene a hacer. Pero resulta que esa maestra, a esa hora, sus muchachos están haciendo educación física. Y ella, como no sabe qué hacer, dice: pues voy a ver a la directora, claro. Lo cual denota que valora muy poco el trabajo de usted, porque usted no se ocurriría a ir a interrumpir a una maestra cuando está dando clase. En cambio, la profesora, con todo respeto, considera que va a hablar con usted. Y usted dice: ¿qué hago? No la voy a echar de ahí. Hay que tener habilidades sociales. Bien, yo la atiendo, hablamos pues, de pedagogía, de política, de lo que fuere, y ya acaba la hora de educación física y la maestra dice: bueno, ya me marcho que tengo clase. Entonces dice: bueno, por fin voy a empezar a trabajar, y llega otro y no llama a la puerta, entra sin llamar seguramente. Y usted ve a esa persona, metáfora muy simpática que me explicaba un director, dice: yo veo, nos permitimos este espacio más de relajo, dice: yo veo cuando llegan a mi oficina algunos profes, me los imagino, tal como les veo en su actitud, invadidos de pequeños monos, simios, titíes, esa especie minúscula. Titíes que les invaden por todo el cuerpo, les estiran del pelo, que quien lo tenga, titíes que le mordisquean en la manga, que les tiran de la pierna, y van llenos de titíes, y entran en la puerta y cogen los titíes y me los lanzan a mí. Como si no tuviese mis propios monos yo, ¿no? Dice el director. Y bueno, pero claro, ¿yo qué tengo que hacer? ¿Resolverle sus tareas o decirle: esta tarea es tuya, ¿no? Es como aquel caso que un docente no sabe qué hacer con un alumno en su salón, dice: vete al director. Dice: bueno, ve al director, pero lo tienes que resolver tú, ¿no? O sea, ¿cómo vas a ser una persona, repito, por definición, sometida a más interrupciones de las que debieras? Por tanto, magnitud, variedad, fragmentación, interrupciones y uso de la palabra como herramienta de trabajo habitual. Otra cosa no harás, pero hablar todo el día, seguro. En una reunión, pidiendo un recurso al presidente municipal, sugiriéndole a una maestra que haga no sé qué, hablándole con una mamá, etc. Entonces, esta es la naturaleza del trabajo directivo. ¿Qué pasa cuando esto se da en grado alto, elevado, que resulta lesivo? O sea, cuando trabajo tanto que no doy abasto. Llego el primero a la escuela y me voy el último. Y encima me llevo trabajo para casa. Con lo cual mi pareja dice: deja ya la dirección porque esto no puede seguir así, ¿no? Entonces, si el trabajo es tanto que no puedo con él, si es tan variado que me dificulta, si las interrupciones son tan frecuentes que no me puedo concentrar, si eso se da en un grado muy alto, hay que entender que usted está en una situación de patología directiva. Y para solucionar esa patología, claro, hoy podríamos hablar aquí de 40 cosas, ¿no? Hay dos antídotos. Uno, cuente más con los demás. Ya no diré delegue, que queda muy solemne. Cuente más con los demás, porque seguro que hay personas en la escuela que son capaces de hacer cosas que usted no hubiese pensado nunca que son capaces de hacer. Protagonismo intelectual, decía, una transparencia que tuvimos que pasar ahí a toda velocidad. Una persona está motivada cuando se le da protagonismo intelectual en lo que se le propone hacer. Por ejemplo, yo soy un maestro de tercer grado y estoy en el patio a la hora del recreo y viene la directora y me dice: Serafín, quiero hablar contigo. Digo: bueno, pues tú dirás, es una directora hábil y sabe que no es lo mismo decir quiero hablar contigo en mi oficina que quiero hablar contigo en tu salón o que quiero hablar contigo paseando por el patio.
Bien, que quiero hablar contigo. Digo, ¿qué quieres? Mira, esta mañana ha venido el supervisor, me he reunido con él, con otra persona aquí del equipo de dirección, y hemos pensado que tú, Serafín, durante el próximo trimestre deberías hacer tal cosa respecto a la lengua escrita. Y eso lo deberías hacer con tu compañero de quinto grado. Esto es lo que habría que hacer. Y lo deberías hacer de este modo. Primero una fase, luego otra, luego consultas a las familias, etc. Y me dice, la directora me dice, toma, Serafín, esto es lo que hemos pensado que tienes que hacer y esta es la manera que hemos pensado de cómo lo tienes que hacer. Bueno, cuando yo recibo eso, ¿saben qué experimento? Que no me valora intelectualmente la directora. Porque cuenta conmigo demasiado tarde. No cuenta conmigo en el momento 1, que era cuando vamos a decidir lo que hay que hacer. No me preguntó. No contó conmigo en el momento 2, cuando había que decidir cómo hacerlo. Cuenta conmigo considerando que es alguien que es un brazo ejecutor de lo que yo soy capaz de pensar, de idear, para que tú lo hagas. Si yo me veo en esta situación, no estoy precisamente motivado. Lo haré porque tengo caridad cristiana con esa pobre directora, lo haré porque soy fiel, en fin, a mis principios, pero no porque esté motivado. Es decir, si yo lo que quiero es revertir esas situaciones, vamos a rodearnos de gente que pueda colaborar, porque muchas veces desconsideramos competencias que profes que trabajan con nosotros han demostrado en su vida ordinaria. Gente que es creativa y lo demostró en su vida ordinaria. En la escuela no se le permite que sea creativo. Gente que tiene gran capacidad para analizar situaciones problemáticas y tomar decisiones. Lo demostró en su vida, decidiendo si tener otro hijo o no, abortar o no, o pues, meterse en una inversión o no. Hay personas que tienen capacidades de movilizar grupos sociales, lo hacen en su barrio. Bueno, pues esa persona creativa, con gran capacidad de análisis para tomar decisiones, con esa persona que moviliza grupos sociales, cuando llega a la escuela se le dice, todo eso, olvídelo, déjelo fuera y haga lo que creemos que usted tiene que hacer. Entonces esa persona dice, ustedes lo habrán dicho alguna vez, aquí no se me aprovecha como yo quisiera ser aprovechado. Está frustrado. Es decir, si usted se encuentra en esa problemática, que yo entiendo, cuente también con los demás. A veces hay personas, colegas, que no participan, no porque no quieran, no porque estén en oposición, sino porque no saben. A veces hay personas que si encuentro en qué podría colaborar conmigo, encuentro ahí un tesoro y tengo en esas circunstancias de privación, si mi trabajo es mucho, si no puedo administrarlo, patología escolar, patología directiva, 1, cuente más con los demás y 2, adopte buenos hábitos de trabajo personal. Nosotros tenemos en nuestros programas de formación de directivos un módulo que es la dirección de sí mismo. O sea, tú no puedes dirigir a los demás si no puedes dirigirte a sí mismo, a ti mismo. Organizar tu agenda, tener tus prioridades, tener ciertos hábitos lectores. Y si con esos antídotos no es suficiente, pues apliquemos el antídoto en dosis superiores. Pero hay que asumir que el que tengas esa naturaleza de trabajo directivo que hemos dicho, variedad, fragmentación, no debiera vivirse como un problema, sino como un hecho que es común a todos los directivos. Lo que pasa es que algunos tienen más recursos para delegar, tienen mejores personas en quienes delegar, tienen a lo mejor más tiempo y dinero que el que no tienes tú, pero al final las apuestas son esas dos. Buenos hábitos de trabajo personal y sobre todo contar más con los demás. Y no solo contar más con los demás internos. Es la cuarta vez que me refiero a instancias externas. Hoy países que nosotros tenemos como modelos porque son pues, muy democráticos, dan un buen servicio escolar, la escuela pública y todo lo demás, cada vez nos dan más ejemplos de concurrencia de actores en la escuela. Concurrencia de actores en la escuela. Que tampoco es cosa extraña. Ustedes, los más senectos, tal vez como yo, recordarán hace muchos años que en la escuela transitaban docentes ordinarios, la directora, docentes. Años más adelante transitaban esos docentes y algún profe que era especialista en educación especial, se llamaba entonces. Bueno. Más adelante en las escuelas fueron llegando
mediadores culturales, trabajadores sociales. O sea, la escuela hoy es un espacio de intervención multiprofesional y tenemos que acostumbrarnos a convivir con otros profesionales que no son profesionales de la educación, pero que sí que son profesionales del trabajo social, etc. Con la convicción de que la escuela no puede ser la única solución para la educación de un país. Ayer hablábamos también en otra plática, la factura de la escuela no la puede pagar solo, perdón, la factura de la educación de un país no la puede pagar solo la escuela. Si algo funciona mal en la sociedad, la culpa la tiene la escuela. Si se conduce mal, si se lo hubiera enseñado en la escuela, si el muchacho tiene malos hábitos, la escuela. Bueno, las leyes educativas son leyes de educación escolar. Todo lo que no es educación escolar no está en las leyes. En la ley educativa se dice qué tiene que hacer la escuela, pero no se dice ley escolar, qué tiene que hacer la familia, qué tiene que hacer la empresa para facilitar a un papá que vaya a una reunión, qué tienen que hacer los media, etc. Si al final la factura la paga la escuela y además carga sobre las espaldas de una sola persona, usted tiene una tarea de un Atlante, de ese que aguantaba la bola del mundo, ¿verdad? Lo que le animamos es, insisto, pequeños pasos, cambio de interlocución, como decía la compañera, y otra cosa no le podemos decir, porque sería algo utópico, ¿verdad? Sí, muy bien. Muchas gracias. Pues los invito a dar un fuerte aplauso al doctor Serafín Antúnez. Muchas gracias. Muy bien. Ya veían que cuando les decía que él comprende profundamente todas las preocupaciones de un director, no estaba alardeando, ¿no?, con lo que decía. Voy a invitar a dos Normas Guadalupes, a la doctora Norma Guadalupe Pesqueira, para que pase aquí enfrente y nos haga el honor, por favor, de entregarle este reconocimiento que hemos preparado para el doctor Serafín Antúnez. Ella también es una especialista en la dirección escolar, que ha estado apoyándonos en estos eventos, y voy a invitar a Norma Guadalupe Sánchez a que por favor nos haga pues el favor de hacer la entrega de un regalo que hemos preparado en agradecimiento, doctor, por esta visita. Un placer. Realmente somos muy afortunados de tener al doctor Perdón. Agradezco enormemente la gestión que han realizado aquí en el TEC de Monterrey. Muchísimas gracias por hacer posible que el mensaje del doctor Serafín Antúnez llegue a más docentes y a más directivos. Cuando uno ha vivido el puesto directivo sabe lo difícil que es, y la ecuanimidad a pesar de toda la adversidad, las respuestas que tenemos que dar a pesar de todo lo que podemos estar experimentando. Muchísimas gracias, es tan real y a la vez con ese soporte maravilloso del conocimiento que usted tiene sobre la dirección escolar, que en México nos sentimos cada vez que está usted aquí, que ya forma parte de nosotros. Muchísimas gracias, sigue aportando. Quienes lo leímos hace hace unos años y que ahora podemos presumir de una amistad y de una pasión por enseñar, una pasión por la educación, nos sentimos realmente muy, muy emocionados de que esté aquí con nosotros. Agradecemos a todos los que están aquí ya a la distancia, esa participación tan emotiva también y esa emoción que vaya y trascienda, que llegue a las escuelas, que no se acabe, como les decía en la conferencia, esa flama que tenemos, esa vocación de servicio, y que nos acompañemos, nos ayudemos con especialistas como el doctor. Muchísimas gracias y me honran entregándole este reconocimiento. Nada, muchas gracias. Que el reconocimiento y el agradecimiento es recíproco y que he podido disfrutar de una buena tarde con ustedes. Lástima que no haya más espacios luego en corto para seguir hablando. Esto de la educación, como se decía en algunas leyes declarativas, la educación es una tarea permanentemente inacabada. O sea, que el que crea que está llegando ya a la meta, que piense que cuando corra la cortina tiene ahí otro espacio que recorrer. Es otra invitación a seguir de manera pertinaz. ¿De acuerdo? Muy
Y así le entregamos un pequeño obsequio en reconocimiento por parte del Tecnológico, doctor. Muchas gracias. Y pues a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Estamos muy complacidos de tenerlos aquí. En la parte de atrás, en el lobby de este recinto, pues están sus constancias y también el equipo ha preparado un pequeño servicio de café para que antes de que se vayan puedan tomar un cafecito y conversar un poco en lo que recogen sus constancias. Muchas gracias y buena tarde.